pequeñines, ¿cómo están? Yo soy King y hoy te presento mi fobia. En mi caso, yo tengo una fobia que es algo que simplemente me aterra. Pero primero, una fobia es algo que te sucede por algún trauma, por algo que te haya pasado. Y un miedo, pues es un miedo como de hacer algo. Por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, pues a lo mejor es porque te dan asco, te dan un poco de repulsión, etcétera, o las alturas. Mi caso es la tanatofobia. Sinceramente no he conocido a nadie que tenga este miedo, sinceramente. Pero ¿qué significa esta fobia? Tanatofobia significa miedo a la muerte o también miedo a morir. ¿Por qué pasa? Por la muerte de un ser querido, por la muerte de algún familiar, de algún amigo, por la muerte de alguien muy especial, etcétera. Esto pasa por esto. Ahora, ¿por qué yo lo tengo? Pues como lo dije, esto es por un trauma de la infancia. Hace como 5 años mi abuela materna falleció por un cáncer que ella tenía en la espalda. De hecho, casi toda la familia de mi papá es probable de este cáncer. Entonces, pues yo estuve obviamente con ella cuando ella se sentía muy mal. Yo tenía como 10, 12 años, más o menos tenía 11, algo así tenía de años. Era muy chiquita, la verdad. Y algo raro que a mí me pasaba era que yo cuando veía los programas de tele como iCarly, Malcolm, Victorious, etcétera, esos que estaban de moda, yo siempre pensaba que eso eran vidas reales. Yo no me podía pensar que era una serie, que no me podía pensar que era un programa de televisión. Hasta cuando falleció mi abuela me di cuenta que todo eso era falso. Y entonces creció mucho más este miedo. Pero recapitulando, mi abuela estuvo como 2 meses así, con un dolor que era imaginable, algo así raro se dice. Porque le dolía toda esta parte de aquí. Esta parte de aquí le dolía muchísimo. No se podía levantar. Mi abuela tenía como 76, 78 años más o menos tenía. Y pues yo cuando regresaba de la escuela, yo me iba con ella a cuidarla, a darle sus medicinas, a estar con ella. Mi hermana también hacía lo mismo. Mi mamá, en este caso, ella como sabe un poquito de medicina, pues trató de ayudarla, trató de darle medicamentos, la mandó con los mejores doctores del mundo que pueden existir. Y pues trataron muchísimas cosas para tratar de salvarla. Lastimosamente no se pudo. Y pues me acuerdo que fue en abril cuando... Es que estos temas son muy difíciles de hablar, perdón. Me acuerdo que fue en abril, creo que 12, 11 o 7, no me acuerdo. Eran entre esas fechas. Y pues eran vacaciones, entonces casi nos quedábamos todos los días con ella. Y una ocasión estábamos toda la familia, no me acuerdo por qué, estábamos todos reunidos. Y entonces eran como las 10 de la noche, más o menos. Mi mamá había regresado de trabajar y estábamos todos en la casa de mi abuela. Que me acuerdo que mi mamá nos dijo: fíjense su abuela porque ya nos tenemos que ir. Pues porque mi hermana se despidió de ella, le dio un abrazo y no sé qué. Y yo, sinceramente, yo no soy de abrazar, yo no soy de decir te quiero. Y entonces yo lo abracé y en el oído le dije te quiero. Y de ahí nos fuimos a la casa, aquí nos fuimos. Y después eran como las 12 de la noche y empezaron a pegar así. Hasta que empezó a sonar más y más fuerte. Hasta que mi mamá se hartó y salió. Y era mi tía que nos había dicho que mi abuela había fallecido. Que había fallecido dormida. Y vi a mi mamá como se cayó al suelo. Se desplomó, literalmente se puso a llorar, se puso a gritar. Después yo salí con mi hermana, la vimos ahí tirada, abrazando a mi tía. Y yo no sentía nada. Por alguna extraña razón yo no sentí nada.
Y cuando fuimos a su casa, mi hermana y mi mamá estaban en llanto, estaban en lágrimas. Vimos a mi abuela así, la vimos así. Mi papá, mis tíos, mis primos estaban ahí y todos estábamos muy mal. Pero yo no me sentía tan mal, yo me sentía como que en shock. Y lo que me derrumbó fue cuando vi el ataúd. Fue cuando yo me desplomé, me puse a llorar muy fuerte. Y recuerdo que fui corriendo a donde estaba mi abuela y traté de abrazarla, pero obviamente mi mamá me quitó y no me dejó. Y después de ahí, pues pasa lo típico, que se la llevan, la limpian, la llevan a la funeraria, etc. Y ahí creo que fue uno de mis tíos el que me dijo, o no me acuerdo si fue mi mamá, que me dijo que mi abuela no se fue bien. ¿Y esto por qué? Porque mi papá lo que hizo fue que antes de que él se fuera, obviamente, porque primero nos habíamos ido nosotras, y cuando nosotras nos fuimos, mi papá le dijo que a mí me iban a raptar y que pues nunca más me iban a ver, casi como si me hubieran secuestrado. Y mi abuela se fue con ese mal. Y me pongo a pensar que yo que le dije te quiero antes, me deja un poquito más calmada, ya que no me quedó esas ganas de decirle algo o de abrazarla. 2 meses después, en la que yo empecé a entender que mi abuela ya no iba a estar nunca más. Y fue cuando me puse a pensar de que probablemente yo nunca más la vería, que yo nunca más la volvería a ver en ninguna parte. Y pues después de 2 meses de eso, yo ya me había hecho la idea de que ya nunca más la iba a volver a ver. Me entró un miedo que lo sigo teniendo. No he superado esto. Lo que a mí me pasa, en especial en la noche, casi nunca me pasa en el día, es de que, obviamente cuando estoy dormida, me pongo a ver como si me estuviera muriendo, como que como empiezo a ver lápidas, empiezo a ver tumbas, empiezo a ver como si el mundo se fuera yendo, y a mí me veo a mí misma enterrada. Y no es una cosa que de verdad no puedo superar. Es una sensación muy horrenda. Es una sensación muy horrenda. Es una sensación muy fea. Porque estás dormido, empiezas a ver todo eso, te empieza a llenar el miedo, te empieza a llenar de terror. Y el problema, al menos que yo tengo, es de que yo no puedo hacer nada, porque me dan ganas de levantarme, de patalear, de gritar. He tenido muchísimas ganas de gritar: no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir. Y no puedo, de verdad. Consigo el sueño, me duermo y al día siguiente no recuerdo nada. Entonces me pasaba así muy seguido, me pasaba casi todas las noches. Y esto lo he tenido durante casi 4 años. He tenido tanatofobia desde hace 4 años y sí, me da muchísimo terror. Me da más terror saber que ya no va a pasar en el futuro. Me hace a mí sentir muy mal porque yo no quiero pasar como alguien olvidada. Y pues sinceramente esa es la razón de la que hago yo videos. Entonces ese es un miedo que yo tengo. Y como ven, se me hace muy difícil hablar de este tema porque nunca lo he hablado con nadie. Esta es la primera vez que hablo con alguien sobre este tema, pero es por un tema que me ven afectado todo el tiempo. Ocasión hizo que tomara leche o que me pusiera a dar vueltas, algo así raro me dijo.
Y por esa personita fue que yo dejé mi miedo. Esto lo debo superar yo sola, pero de por sí no es una fobia normal. No es una fobia como de las arañas, o de los payasos, o de las alturas. Esta es como una fobia a la vida real, a seguir levantándote cada día. Es una fobia que te afecta en los sueños. Y hablar de este tema, que al menos para mí es súper delicado, sinceramente me duele muchísimo. Porque de todas formas, cuando vaya la noche a dormir, no voy a poder, de seguro, como siempre. He tenido muchos días que no puedo dormir, que se me hacen las ojeras, que incluso luego me las paso en las noches llorando y llorando y llorando. He tenido muchísimo eso de que la vida es solo una. Entonces hay que valorarla. Pero por culpa de mi fobia y por culpa de esta fobia es de que tengo más miedo a vivir. Y si alguien sabe cómo quitar este miedo, quisiera muchísimo que me lo hicieran saber, porque ya casi son 5 años de esta estúpida fobia que me viene agobiando todo el tiempo. Y pues esta es mi fobia. Tenerle miedo a la muerte no es vida. Yo soy King. Y si te incomoda este video, discúlpame. No soy de hacer videos así, pero sentí muchísimo la necesidad.